Bueno, estamos viendo el concepto de derivada y siempre nosotros estamos calculando la derivada de una función en un punto específico o dado un valor en el eje X específico. Entonces, tenemos aquí la definición de la derivada de una función f respecto a x en x sub 0, pero si nosotros podemos calcular la derivada en cualquier elemento de su dominio o en cualquier, digamos, valor del eje X, por ejemplo acá tenemos esta función así y el valor de la derivada en x sub 0 es la pendiente de esa recta que está ahí, el valor de la derivada en x sub 1 es la pendiente de la recta L1, el valor de la derivada en el x2 es la pendiente de la recta L2, ¿se fijan? Ahí se nota de hecho que la función aquí está subiendo más o menos piola, aquí ya no sube nada. Aquí está subiendo mucho más y ahí ya está subiendo más, ¿se fijan? Como les decía en el video anterior, la pendiente representa qué tanto está subiendo la y o bajando la y respecto a lo que está variando en la x. Entonces, si nosotros creamos una función que al yo ingresarle el x sub 0 me entregue la pendiente de esa recta, de L0, que al ingresarle x1 a esa función me entregue la pendiente de esa recta, que ingresarle x2 me entregue la pendiente de L2, que al ingresarle x3 me entregue la pendiente de L3, y lo podemos hacer eso para cualquier elemento del eje X. Si podemos hacer una función que haga eso, esa función se llama la función derivada respecto a la función original. Entonces, si f es la función, se anota la función derivada como f', que tiene una comita arriba, o df de x. Entonces nosotros, este es el nombre de la función, y nosotros podemos evaluar esa función. La función derivada, entonces, es la función que me permite calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica en cualquier punto, o sea, dado cualquier valor del eje X. Ya, esa es la función derivada. Para todos los valores del eje X yo puedo calcular esas pendientes de la recta tangente. Pero ¿cómo obtener la función derivada dada una función normal? Entonces tenemos un ejemplo acá, f de x igual a x al cubo, y lo que tenemos que hacer es ocupar la definición de derivada, que era el límite de esta pendiente, ¿cierto? Porque eso de ahí es una pendiente, ¿cierto? Es la variación de la y, ¿cierto? O de la función respecto a la variación en el eje x, ¿cierto? Esa es la pendiente. Y nosotros queremos hacer que uno de esos dos puntos, acuérdense, tienda al primero. Y ahí vamos a tener una diferencia pequeñita en la y respecto a una diferencia pequeñita en la x. Entonces tenemos aquí nuestra definición. Esa es la derivada evaluada en x0 cuando el x tiende al x sub 0 de f de x para abajo. Ahora, f de x es x al cubo, entonces ahí está el x al cubo, ¿cierto? Eso igual a eso. Y si meto el x sub 0 adentro de ahí, me queda x sub 0 al cubo. Ahora la idea, cuando no ocupa los límites, es que uno pueda, en algún momento, cuando sea estratégico hacerlo, reemplazar en todas las x el número x sub 0, que es el número al que la x se está acercando. Entonces, esa es la idea, que nosotros podamos reemplazar, por ejemplo, el x sub 0 ahí y el x sub 0 ahí. El único problema es que si lo hacemos ahora, fíjense, me quedaría arriba x sub 0 menos x sub 0, x sub 0 al cubo menos x sub 0 al cubo, dividido x sub 0 menos x sub 0. 0 partido 0 no tiene ningún sentido. Entonces tenemos que ver si podemos arreglar esto, cosa de que podamos ingresar el x sub 0. Si factorizamos lo de arriba, que es una diferencia de cubos, me queda x menos x sub 0 y este factor de acá. Ustedes, si no están seguros, pueden multiplicar este por este, este por este, este por este, bla, 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 y se dan cuenta que le da la diferencia. Ahora que tenemos eso, si fijan, se puede eliminar este paréntesis con el paréntesis de abajo y me queda solo de arriba, lo que está acá. Y ahora ya puedo aplicar mi límite. ¿Qué significa aplicar el límite? Que dentro de la x yo voy a poner al número al que la x está tendiendo. O sea que aquí vamos a poner x sub 0, aquí vamos a poner x sub 0 y todo lo demás queda así. Entonces ahora contamos x sub 0 al cuadrado, x sub 0 al cuadrado, x sub 0 al cuadrado. ¿Cuánto me da? 3x sub 0 al cuadrado. Como x sub 0 es un número arbitrario en el fondo, ¿cierto? Porque estamos calculando, fíjense, la función derivada en x sub 0 me da 3x sub 0 al cuadrado. Pero x sub 0 puede ser lo que sea. Entonces simplemente
anotamos que la función derivada es f comillita de x es 3x al cuadrado. Esa es la función derivada de esta cuestión que está arriba. Y la calculamos utilizando la definición. Ahora vamos a ver la utilidad de esto de acá, de la función derivada de x al cubo. Entonces aquí tenemos la gráfica de x al cubo. Y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a calcular la derivada en distintos valores de x. Por ejemplo, nosotros acá tenemos la función derivada, ¿cierto? Que es 3x al cuadrado. En el menos 10, fíjense que es 300. Y a medida que vamos haciendo que el número se vaya acercando a 0, va bajando. Claro, va bajando y después cuando nos alejamos de 0, va subiendo de nuevo. Simétrico respecto al 0. ¿Se fijan? En menos 10 me da 300, en menos 10 me da, en 10, perdón, me da 300 también, en menos 1 me da 3, en 1 me da 3, en 0, acá lo hice con 2 y me da 12, en menos 2 también me debería dar 12. Y miren esto ahora. Esto me está dando la pendiente de la recta tangente en el menos 10. Fíjense que el menos 10 está como por acá, ¿cierto? Si yo veo cómo está la gráfica en ese punto más o menos, fíjense que la pendiente de la recta tangente va a ser súper inclinada para arriba, porque fíjense que esta va bajando así, entonces va a ser una línea muy inclinada hacia arriba. ¿Qué significa una línea muy inclinada hacia arriba? Una pendiente muy grande. En el menos 10 la pendiente es muy grande, ¿se fijan? En el menos 1, o sea, más o menos por acá, fíjense la inclinación. Es una inclinación positiva, está subiendo, ¿se fijan? La pendiente de la recta tangente en el menos 1. Y si se fijan en esa línea, realmente se ve que tuviese como una inclinación de 3. ¿Se fijan? De que si avanzo 1 hacia el lado, tengo que avanzar 1, 2, 3 hacia arriba. Traté de que el dibujo me quedara súper proporcional, entonces tiene sentido. ¿Se fijan? Inclinación de 3. Pero en el 1 también tenemos inclinación de 3. Y también tiene sentido mirando la gráfica de x al cubo, ¿se fijan? Está inclinada de la misma manera que acá. A pesar de que acá estamos en los números negativos y acá están los números positivos. En el 0, la inclinación es 0. Y si se fijan justo ahí, miren lo que va pasando con las inclinaciones de la recta. Se van haciendo más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas. Y cuando tenemos justo ahí en el 0, tenemos una línea horizontal. Y una línea horizontal tiene una pendiente de 0. Entonces tiene sentido esto de acá. Luego en el 2 tiene una inclinación de 12. Si vemos más o menos para allá arriba, ¿cierto? La inclinación ahí de las rectas tangentes están muy inclinadas. ¿Y aquí me dice la inclinación? De hecho, me dice que la inclinación va a ser de 12. Entonces, podemos calcular las derivadas. Tiene sentido, fíjense, que esto me está entregando las inclinaciones de la recta, al menos en la función de x al cubo. Yo te recomiendo que hagas también el ejercicio de calcular la derivada de x al cuadrado, se hace de esta misma manera, y juegues con la función de x al cuadrado, saques la función derivada que te tiene que dar 2x y vayas viendo si es que realmente al graficar esta función queda así. Las pendientes de las rectas tangentes tienen sentido con la ecuación de la función derivada. Eso. Trate de ver en el gráfico, a ver, ¿cuál es la inclinación más o menos acá? ¿Cuál es la inclinación más o menos acá? La función derivada, ¿me está dando efectivamente esas inclinaciones? Entonces, esa es la idea, que aprendamos a interpretar lo que significa una pendiente de 4, una pendiente de 3, una pendiente de 1/2, y que la aprendamos también a ver en los gráficos y a estar muy conscientes de que esas inclinaciones las podemos obtener con la función derivada de una función respectivamente. Este es un pequeño ejemplo. Ahora vamos a seguir viendo otras propiedades de la deriva.